Bien, a esta hora 7:47 minutos de la mañana está en estudios Juan Carlos Dugarte, dirigente político. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias, Michael. Gracias por acompañarnos el día de hoy acá. Bueno, la agenda política, el tablero político se está moviendo mucho en estos últimos días, tema primaria, tema elección presidencial del año 2024, y quiero conocer, bueno, cómo ve el escenario en este momento usted. Bueno, el escenario está movido, como tú muy bien lo dices. Hay una oposición fragmentada que va a unas primarias que está en duda pues, el éxito de estas primarias, bueno, dado la misma calidad y cualidad de la oposición. Es muy difícil que se pongan de acuerdo. Hay dos de los candidatos que están inhabilitados e insisten en seguir pues en este show. Hay más candidatos inhabilitados dentro del proceso. Bueno, pero más o menos los dos más emblemáticos, sí. ¿Okay? Que están inhabilitados y que bueno, que insisten en seguir en las primarias para generar una polémica a nivel nacional y a nivel internacional, tratando de que se critiquen y que se ponga en duda desde la veracidad del organismo electoral y de las instituciones venezolanas, cuando, bueno, han actuado. Es más, si aquí hay dirigentes políticos que deberían estar presos, porque han pedido que se intervenga militarmente a Venezuela por potencias extranjeras. O sea, eso es un delito. En cualquier otro país del mundo eso es un delito, está penado. Y aquí también. Pero bueno, ahí están. Para los que dicen que aquí no hay libertad de expresión, ahí está la prueba de estos políticos que han dicho y hecho lo que han querido. Entonces, bueno, ese es el panorama político que tenemos, una oposición fragmentada y, bueno, un gobierno que está haciendo todo lo posible para salir adelante ante todas las sanciones a que han sido sometidos. Más de 1000 sanciones, bueno, que están allí pesando sobre el pueblo de Venezuela, porque uno se preguntará, bueno, ¿cuál es el motivo y la finalidad de estas sanciones? ¿Es contra el presidente Nicolás Maduro, contra el gobierno? No es contra el presidente Nicolás Maduro. Es contra el pueblo venezolano, porque al fin y al cabo son los que sufren las consecuencias de estas sanciones. Por eso es que estos dirigentes políticos no tienen perdón de Dios. O sea, ellos dicen, bueno, que lo que quieren es salir del presidente Nicolás Maduro, ahogando al pueblo venezolano. Eso no es justicia. De manera pues que esa es la realidad que tenemos ahorita en Venezuela. Dirigentes políticos que no quieren a Venezuela, no quieren al pueblo de Venezuela. Lo que quieren es llegar al poder para enriquecerse, como ya está demostrado. Tenemos un dirigente político que está, bueno, rico, millonario, a costa de los dineros del pueblo venezolano. O sea, es Juan Guaidó, afuera. ¿De qué estará viviendo Juan Guaidó? ¿De qué está viviendo Julio Borges afuera en el país? O sea, pobrecitos, están pasando trabajo, están taxiando, están en un taxi montado llevando gente. No, están viviendo de los dineros que se robaron del pueblo venezolano. Por eso que estos dirigentes políticos no tienen perdón de Dios. Tiene que caer todo el peso de la ley sobre esta gente que ha atentado contra el pueblo venezolano. Porque cuando tú pides, inclusive, voy más allá, Michael, cuando tú pides que se intervenga Venezuela militarmente, no estás diciendo, bueno, que va a llegar aquí un escuadrón militar, barcos militares, buques militares, aviones militares, y van a sacar a Nicolás Maduro. No, van a masacrar al pueblo venezolano. Pero es que tú estás atentando contra el pueblo, contra la vida, contra la paz de Venezuela. Eso de verdad que, bueno, el pueblo venezolano tiene que verlo, tiene que visualizarlo. ¿Cuál es la intención? Y con las declaraciones de Donald Trump quedaron al desnudo. Le consulto, hay quienes consideran que la elección del año 2024 va a ser una elección en la que el gobierno, digamos, va a poner o va a permitir quiénes serán los candidatos de la oposición. Y se lo pregunto por lo que ocurrió en Barinas, ¿no? Freddy Superlano gana en Barinas, pero no se le atribuye el triunfo. Entonces, bueno, Freddy Superlano postula a su esposa o promueve la candidatura de su esposa, la inhabilitan cuando nunca ha tenido ninguna actividad política propiamente, hasta que pues se permite la candidatura del actual gobernador de Barinas el día de hoy. ¿Cómo lo ve? Mira, para eso están las instituciones del Estado, para ejercer los controles necesarios. Los controles necesarios. Freddy Superlano, bueno, no ganó las elecciones y para los que dicen... Las ganó con un margen muy pequeño. ¿Ah? Las ganó con un margen muy pequeño. Esas elecciones fueron imputadas por algunas irregularidades que se cometieron.
y se ordenaron después repetir las elecciones. Pero tenemos que, para los que dicen de que aquí no hay un Consejo Nacional Electoral imparcial, bueno, ¿quién está hoy de gobernador de Barinas? ¿Está un dirigente del gobierno? No, está un dirigente de la oposición, ganó y se reconoció el triunfo. De manera pues que aquí las instituciones funcionan y ahí está. Ahí está el gobernador del Zulia, está el gobernador de Barinas. O sea, hay gobernadores de oposición ejerciendo sus cargos porque ganaron las elecciones. Eso para los que dicen, para esta candidata que dice que no cree en el Consejo Nacional Electoral. En el 2015, ¿quiénes ganaron la Asamblea Nacional? La ganaron y por una buena mayoría ganaron la Asamblea Nacional. Ahí estuvieron en la Asamblea Nacional ejerciendo sus labores hasta que desvirtuaron el deber ser de un diputado de la Asamblea Nacional, porque ellos se plantearon como única agenda legislativa la salida del presidente Nicolás Maduro y no se dedicaron a legislar. Ese fue el error. Tuvieron una oportunidad de oro en sus manos estos dirigentes de oposición que llegaron a la Asamblea Nacional, pero no la supieron aprovechar, como no han sabido aprovechar muchas oportunidades que se les han presentado porque no tienen liderazgo, no tienen una agenda política, no tienen una agenda de país, no les duele su país y por eso es que han caído en estos errores. Han caído en estos errores. Si la oposición fuera más sabia, la oposición estuviera unida, la oposición tuviera un poquito más de fuerza en estos momentos, y si tú me preguntas a mí, y eso lo dijo el comandante Chávez, Venezuela necesita una oposición seria, una oposición constructiva, una oposición que le duele al país. ¿Qué ha hecho mal el gobierno hasta ahora? El sistema político del chavista que ha hecho mal en más de 20 años. ¿Qué cree que se puede mejorar? Se pueden mejorar muchas cosas y eso lo ha dicho, mira, desde que el comandante Chávez ganó, fue el principal crítico de su gobierno. Cuando se cometían errores, él mismo lo reconocía, él más, era crítico con él mismo. Yo creo que aquí nosotros tenemos que tener un poquito más de contacto, es importante tenerlo, ¿no? El contacto. Nosotros tenemos que potenciar todo lo que es el poder popular, tenemos que seguirlo potenciando. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto se potencia el poder popular? Digamos, más de 20 años y cuando uno va a un barrio, bueno, la gente está en situaciones precarias, ¿no? El salario no alcanza para nada. Y por el otro lado también escándalos de corrupción. Espérate un momentico. Tenemos ahí a Tarek El Aizami con un escándalo y que hasta ahora no se sabe nada de él. Espérate un momento. Aquí han habido escándalos de corrupción y el gobierno es el primero que ha salido, ¿me entiendes?, a identificar. Aquí no fue un dirigente de oposición que salió, ¿me entiendes?, descubriendo, ¿me entiendes?, el problema que hubo en PDVSA o en la SUNACRIP. O sea, fue el mismo Estado, las instituciones del Estado que lo visualizaron, lo denunciaron y ahí están presos. O sea, se castigaron a los culpables. ¿Está preso el Aizami? El Aizami está detenido en este momento. Está detenido, será arresto domiciliario, no sé en qué situación estará, pero bueno, ahí están los resultados. También es importante resaltar que el gobierno nunca ha tapado absolutamente ningún hecho de corrupción. Siempre ha actuado cuando ha visualizado, cuando se ha descubierto un hecho de corrupción. Pero también tenemos que visualizar desde los hechos de corrupción que ha tenido la oposición. Claro, sin duda. O sea, en Citgo, el Monómero, que cómo han defalcado Al final, quien sufre las consecuencias de todo es la gente. Eso es, ¿no?, correcto. Por eso que tú me planteabas, bueno, los problemas que está pasando el pueblo venezolano en los barrios, que el sueldo no alcanza. Bueno, eso es ¿por qué? Tengo que visualizar las razones. La gente tiene que luchar para conseguir una bombona de gas. Ok, estamos de acuerdo. Pero esa es otra cosa, ¿no? Un país petrolero. Es correcto. Pero bueno. Y además, hace días Maduro hablaba de que iba a dar agua a Uruguay cuando en Venezuela, pues el servicio de agua es nefasto, cuando la gente vive horas sin servicio de agua, horas sin servicio de electricidad. Entonces, por un lado, Maduro dice, bueno, vamos a dar electricidad a Brasil, vamos a brindarle asistencia a Uruguay con agua, pero son dos problemas que en las calles y en los sectores populares, pues no lo hay. Mira, Michael, tenemos que visualizar de dónde viene, cuáles son los causantes de toda esta problemática que vive Venezuela, que viven todos los venezolanos. Las sanciones han agobiado enormemente al pueblo venezolano. O sea, no hay recursos, la entrada en divisas, se ha minimizado
producto de todo este tipo, de todas estas sanciones. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de sancionar a Venezuela? O sancionar a Cuba, o sancionar a cualquier otro país, porque Estados Unidos sanciona a Rusia, a China, a todo el que no esté de acuerdo con sus intereses. Todo el que no represente sus intereses tiene que ser sancionado. Déjenlos gobernar. Si a Cuba lo hubieran dejado durante tantos años, todos estos años sin sanciones, Cuba sería ahorita una potencia. Porque pero Irán está sancionado también. Irán es, digamos, una potencia en temas petroleros, incluso nos da gasolina, ¿no? Entonces, en este caso, las sanciones de una u otra manera han afectado, digamos, la caja chica del gobierno, pero ¿cómo estaba, digamos, el ahorro de Venezuela antes de que llegaran las sanciones, ¿no? Porque antes que llegaran el tema las sanciones, es que ¿qué pasó con todo ese dinero y con ese barril de petróleo? Teníamos buenas reservas internacionales, pero mira, cuando tú no puedes comercializar, cuando ahí te prohíben, empezando, ¿no? Cuando ahí te prohíben comercializar, porque los métodos de pago, que te dicen, te los trancan, para recibir, para pagar, para hacer todas las transacciones, te los trancan, ¿cómo haces? Tienes que bypassear. Yo te lo digo por experiencia, pues bueno, uno estuvo ejerciendo cargos públicos y uno sabe cuáles son las dificultades que representan todas estas sanciones para una institución, para un gobierno. Cuando tú no puedes... Por ejemplo, cuando estuvo en el Saime, ¿tuvo dificultades? Claro, siempre acuérdate que allí hay el material o muchos de los materiales que se utilizan para la elaboración de la cédula, para la elaboración del pasaporte, son materiales importados. Y bueno, tú para comprarlo, bueno, era un problema. Primero, falta de recursos. Segundo, después cuando tienes los recursos para poder hacer llegar el pago, para que te hicieran llegar. O sea, es complejo y problemático. Todos los efectos que han traído estas sanciones. Bueno, y uno lo ve a nivel micro, pero verlo a nivel macro. ¿Cómo haces para comercializar el petróleo? O sea, no hay los mecanismos. La producción se ha venido a menos por la falta de inversión, porque no tienes recursos. O sea, toda una problemática que ha traído las sanciones. ¿Quiénes pidieron las sanciones? Bueno, ahí están identificados. Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado, Julio Borges, han hecho lobby, se reunieron con el diablo allá en Estados Unidos, pidiendo las sanciones. Esa es la realidad de lo que tenemos hoy en día. Esa es la realidad de la oposición. Que haya que mejorar, habrá que mejorar. Bien. Habrá que hacer una auditoría, pero ahí vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Michael. Juan Carlos Dugarte, dirigente político del día de hoy acá en Primero es Noticia. Nos toca entonces a las 8 en punto de la mañana despedir. Será mañana miércoles 12 de julio a la misma hora. Se despide Michael Iriarte Oliveros. Tengan todos un feliz día.